Hola, hola, bendiciones a todos en esta noche del viernes. Aquí estamos gozosos nuevamente para compartir una medida de Cristo, para que por el Espíritu seamos entendidos en la verdad presente de Cristo. Con el único propósito, recuerden, es manifestar esa vida en nuestro espíritu a través de nuestra vida, en nuestro entorno, para que así se cumpla el propósito eterno de que toda la tierra sea llena de Cristo. Y vamos a estar compartiendo bajo el tema el ministerio de muerte versus el ministerio de vida. Son todos bendecidos los que en esta noche Dios permita que se unan para ser edificados, exhortados y consolados. Y pido a Dios en esta hora que sean iluminados por el Espíritu en esta verdad de Cristo y que produzca transformación en vuestras vidas aquellos que Dios permite que nos presten sus oídos para compartir un poquito más de Cristo. Eh, Bajo este tema vamos a estar leyendo en 2 Corintios 3, 4 al 16. Aquí Pablo le está hablando, le escribe una carta a la iglesia de los Corintios y Pablo les habla del ministerio que Dios le había dado y hace una comparación, un contraste entre el ministerio de muerte y el ministerio de vida. Y en 2 Corintios, ahí 3 4 al 16, dice, le escribió Pablo a la iglesia de los Corintios. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes, en otra versión dice competentes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. O sea, que lo que Pablo había recibido era de Dios, el cual también nos hizo suficientes o competentes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, les dice Pablo, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y comienza en el 7 a hacer ese contraste, esa comparación y dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, le escribió Pablo, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Aquí le cambia los nombres, pero está hablando del ministerio de muerte y lo llama ministerio de condenación, y el ministerio de vida lo llama el ministerio de justicia. Dice el 10, pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Ya ese ministerio de muerte había perdido su gloria, porque había una gloria mayor que era el ministerio de vida. Dice el 11, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. El ministerio de vida es el ministerio, le estaba compartiendo, escribiendo a esta iglesia Pablo, es el ministerio que permanece. Y el 12 dice, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Ese ministerio de muerte estaba ya por desaparecer, para ser completamente destruido. Pero el entendimiento de ellos se endureció hasta el día de hoy, en ese hoy de ese tiempo que Moisés les estaba escribiendo esa carta. En la actual, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y el 15 dice, y hasta el día de hoy, en ese hoy, cuando fue escrito esa carta por el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, dice, hasta el día de hoy,
Cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Vemos cómo Pablo hace una defensa del ministerio de vida, que él declara y les escribe que no es por sus propias capacidades que él servía a ellos o lo había servido a ellos en ese ministerio, sino que era la obra de Cristo a través de la vida en la obra de Cristo en la vida de los corintios, quienes daban testimonio de que ese ministerio en el cual Pablo servía y les había hablado y les había ministrado estaba siendo efectivo en la vida de ellos. Daban testimonio a través de sus vidas de que ese era un ministerio de vida. Y vemos cómo Pablo comienza a hacer un contraste en ese ministerio de vida, donde estaba el ministerio de muerte, perdón, donde estaba el viejo pacto, y el ministerio de vida, donde está el nuevo o eterno pacto. Y vemos que Pablo, refiriéndose al viejo pacto, es donde opera o estaba operando la ley que había recibido Moisés y había sido dada a los judíos. Y en el ministerio del Espíritu vivían bajo el nuevo pacto. En ese momento se le llamaba el nuevo pacto para diferenciarlo del viejo, pero se refiere en sí al eterno pacto o pacto eterno. En la iglesia de los Corintios había unos judaizantes, que defendían la religión judía y estaban tratando de introducir y traer mezcla entre la ley y la gracia, queriendo que ellos practicaran, los judíos y los que no eran judíos, para los cuales no se les había dado la ley, que ellos practicaran cosas que pertenecían a la ley de Moisés, para que ellos fueran plenamente aceptados por Dios, habiendo ya siendo aceptos en el amado, estando ya viviendo en el tiempo donde todo había sido reconciliado en Cristo. Entonces, bajo ese viejo pacto, ese ministerio de muerte, estaba el sistema legal de las leyes entregado por Dios a Moisés. Y bajo ese pacto la bendición era condicionada a la obediencia. Era un pacto de obras, era un acuerdo fue un acuerdo entre Dios y el hombre, y si el hombre cumplía su parte, pues Dios cumpliría también la suya. Pero como ese pacto dependía del hombre, no podía producir justicia porque el hombre estaba con una naturaleza muerta, una naturaleza pecaminosa desde Adán hasta Cristo. Versus el nuevo pacto donde Dios bendijo al hombre por su gracia, por medio de la redención en Cristo. Cristo había pagado el precio por esa humanidad y los había bendecido con toda bendición espiritual. Y todo lo que está bajo el nuevo pacto dependió de Dios, depende de Dios y no del hombre. Por eso es que Pablo les dice que el ministerio de la letra era de muerte versus el ministerio del espíritu era un ministerio de vida, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Fue el espíritu que ellos habían recibido en Cristo, esa vida que ellos habían recibido en Cristo, lo que estaba obrando en ellos para manifestar esa vida en su entorno. Entonces, la letra se refiere al ministerio de la ley, donde bajo ese ministerio ellos estaban, antes de Cristo, estaban condenados y estaban malditos. Por eso en Santiago 2:10 dice, Pablo les recuerda, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Eso era lo que decía ese ministerio de muerte. Por eso ellos estaban condenados. Y también decía ese ministerio de muerte, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bajo ese ministerio de muerte ellos estaban en condenación, ellos estaban malditos. Entonces Pablo le estaba diciendo, eso no producía nada, la ley no producía nada, no producía vida en ustedes, es el espíritu de vida el que ha producido en ustedes una transformación, una vida que está manifestando en el espíritu. Dios nunca les dio la ley o dispuso la ley como medio para dar vida.
Lo vemos en Gálatas 3:19, dice que les afirma y les estaba enseñando Pablo para qué fue dada la ley. Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecho la promesa. Esa descendencia era la simiente Cristo. La ley fue promulgada, sigue diciendo ahí en Gálatas 3:19, mediante ángeles por medio de un mediador. La ley fue dada a los judíos para que fuera una guía. Fue por causa de las transgresiones, por causa de esa naturaleza, para que pudiera dirigirlos y ellos supieran comportarse ante de las demás naciones que se iban a encontrar en su camino. Pero no fue para producir vida a través de ellos, la ley. Por eso en Romanos 3:19 y 20 dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Esa ley fue para los judíos, para el pueblo judío, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. A través de la ley, ese viejo pacto, ese ministerio de muerte, no se podía manifestar la justicia de Dios a través de sus hijos. La ley no fue para eso, para producir vida, sino que vino también a través de la ley el conocimiento del pecado, de su condición, ellos podían ver su naturaleza. La naturaleza que ellos tenían de Adán era confirmada a través de la ley porque ellos no podían manifestar vida. Entonces, Pablo está defendiendo el ministerio del Espíritu, el nuevo pacto, porque representa el cumplimiento espiritual de todos los tipos y sombras de ese viejo pacto. Lo que la ley exigía, pero jamás podía producir, fue posible en Cristo. Y Pablo dijo, yo lo compruebo a través de la vida de ustedes, Corintios, a través del testimonio de sus vidas. Son las cartas que hablan que este es un ministerio de vida, que el ministerio del nuevo pacto o del eterno pacto es un ministerio de vida. El ministerio de muerte, el viejo pacto, tuvo su gloria, pero era pasajera, fue temporal hasta Cristo. Cristo fue el fin de ese ministerio de muerte. Dice Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que cree. La ley era una sombra, era un ministerio de muerte basado en sombras. Pero Cristo es la sustancia. Cristo, el ministerio de vida, es nuestra realidad. La gloria de la ley había encontrado su fin en Cristo. Pero ellos todavía estaban tratando de obtener la justicia sobre el principio de hacer obras, no dándose cuenta que la obra había sido acabada a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que Pablo les estaba compartiendo, les había escrito en su carta. Y les dijo, un velo aún hay en sus corazones. Solo cuando Cristo se les ilumine, se les va a caer el velo. Para vivir la realidad de las cosas y no en la sombra. Y Pablo les estaba hablando y defendiendo ese ministerio de vida, con el propósito de que a través del Espíritu ese velo les fuera quitado y ellos fueran entendidos en la verdad presente, quiénes ellos eran en Cristo, cuál era su verdadera naturaleza, su nueva naturaleza, una basada en el Espíritu, una nueva naturaleza espiritual que era la única capaz de producir vida y transformación en su vida. Ahora, nosotros, ¿quiénes somos nosotros dentro de este ministerio? ¿Dónde estamos nosotros? Pues nosotros nacimos donde ya todo fue cumplido en Cristo y nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, bajo ese ministerio de vida. Nosotros hemos sido beneficiados por todo lo que fue hecho en Cristo y nosotros disfrutamos de sus beneficios. Nosotros portamos una nueva naturaleza espiritual en Cristo. Ahora nosotros no tenemos tampoco que practicar nada de esos ritos, fiestas, ni nada de eso que se practicaba
bajo ese pacto, bajo ese ministerio de muerte, porque nosotros, ni la ley era para nosotros, ni nacimos nosotros bajo ese pacto, porque ya ese pacto estaba completamente destruido, fue en el 70 con la destrucción del templo, fue completamente eliminado. Pero hay algunos de nosotros porque por causa de la enseñanza que hemos recibido, ya sea donde desde pequeño, en la familia que nosotros nacimos, lo que fuimos adquiriendo en conocimiento, necesitamos ser iluminados por el Espíritu para que el velo se nos caiga a muchos y poder nosotros entender que nosotros portamos una vida en el Espíritu, que nosotros vivimos bajo un eterno pacto de gloria, portando una vida en el Espíritu, una vida que nos fue impartida en Cristo, la vida de Dios, la vida Zoe está en nuestro espíritu, la cual nosotros somos llamados a disfrutar y a manifestar. Esa es nuestra realidad. Así que por eso en esta noche el Señor ha puesto en mi corazón compartir sobre este tema, el ministerio de muerte versus el ministerio de vida. Así que te exhorto en esta noche. Espero que hayas sido edificado y consolado en esta noche por esta verdad presente de Cristo. Y te exhorto a que si es necesario que lo vuelvas a escuchar, que vayas sobre la palabra y confirme que estas cosas son así, para que seas afirmado en la verdad presente, con el único propósito que se manifieste a través de tu vida, seas iluminado y se manifieste la vida de Dios a través de ti y sea lleno de Cristo y de la vida de Dios tu entorno, para que tu entorno, lo que Dios ha puesto alrededor tuyo, sean afectados positivamente por esta vida de Dios. Y tú también seas una carta a los demás que puedan ser leídos de ese ministerio de vida y no de un ministerio de muerte que ya desapareció completamente y que no pertenece a tu vida en Cristo. Así que son todos bendecidos en esta noche. Un saludo por ahí a todos los que se conectaron. Por ahí veo a Iris Delgado. Saludos Iris, bendiciones a Mariel y Pirela. Saludos Mariel y me alegro verte por ahí. Leila Sanabria por ahí que está, bendiciones. Mi primo Luis Ríos, Nilsa Samalot y todos aquellos, no los veo quizás por aquí a todos, pero que se hayan unido en esta noche para seguir aprendiendo de Cristo y de lo que Dios hizo en Cristo con el propósito de manifestar su vida. Y si tú reconoces o sabes o Dios pone en tu corazón a alguien que necesite escuchar esta verdad presente, necesite alinearse a Cristo, comparte el video con otros para que otros también sean edificados, exhortados y consolados con esta verdad presente. Y si tú te quiero aprovechar hacerte una invitación en esta noche, si tú perteneces o vives, te has relocalizado en esta área de Clermont, Florida, y no tienes un lugar donde ser edificado con el ministerio de vida, no con el ministerio de muerte, sino con el ministerio de vida, te invito a que nos visites aquí en la iglesia Comunidad Árbol de Vida. Voy a poner el post más adelante abajo, la dirección. Estamos allí los domingos a las 10:30 para celebrarle fiesta al único Dios verdadero y ser edificados, seguir continuando, edificando nuestras vidas con la verdad presente de Cristo. También estamos y nos reunimos los jueves en Café con Dios, donde compartimos un café y una palabra, donde estamos creciendo en lo que, aprendiendo en lo que Dios hizo en Cristo con el propósito de que seamos transformados en la imagen del Hijo para que continuemos manifestando esa vida y afirmando quién nosotros somos en Cristo y afectando nuestro entorno con esa vida de Cristo y seguir siendo luz a otros que no conocen esta verdad. Así que estás invitado, queremos conocerte, recibirte allí en una familia que te va a amar incondicionalmente y te va a manifestar a Cristo y enseñar a disfrutar y a manifestar esa vida de Dios que tú portas en el Espíritu. Así que son todos bendecidos y que sigan disfrutando de un hermoso fin de semana. Bye.